Montana es el cuarto estado más grande de la Unión Americana. Un territorio más vasto que muchas de las naciones que reconocemos en un mapa. Y sin embargo, apenas 1 millón de almas habitan esta inmensidad. Lo llaman el país del gran cielo. No porque su firmamento sea distinto, sino porque aquí la Tierra cede el protagonismo, retrocediendo lentamente hasta que la distancia se convierte en una presencia física, palpable. En estos parajes, la naturaleza no conoce la prisa, no ofrece explicaciones. La verdadera pregunta no es qué es este lugar, sino por qué. En un valle elevado al norte de Montana, una masa de hielo milenario se aferra a la roca. Es el glaciar Grinnell. Ocupa menos espacio que antaño, dejando al descubierto la piedra desnuda donde antiguas fotografías mostraban un blanco ininterrumpido. Cada año su borde se retira, una retirada sutil que expone nuevo terreno y altera la fisonomía de la cuenca. Lo que queda atrás se registra en silencio, a través de mediciones, comparaciones y visitas que se repiten con el paso del tiempo. El cambio es lo suficientemente gradual como para pasar desapercibido en una sola estación, pero inequívoco cuando se observa a través de las décadas. La historia de este glaciar no se define por cómo se formó, sino por la crónica de su desaparición. Generaciones enteras han observado su mengua, cómo su superficie desciende y su alcance se acorta mientras el deshielo estival supera la recuperación invernal. Lo que persiste sobrevive bajo condiciones específicas de sombra, altitud y nevadas que cada vez son más difíciles de mantener. El ritmo de la pérdida varía de un año a otro, pero la dirección general ha sido implacable. Mientras el hielo retrocede, el agua de deshielo sigue fluyendo ladera abajo, sustentando los arroyos y la vegetación que dependen de su legado helado. La vida salvaje continúa su pulso. Los osos grizzly atraviesan el área, siguiendo corredores establecidos mucho antes que los senderos marcados y los puntos de observación. Sus huellas aparecen en los neveros y en la tierra blanda cerca del agua. Ocasionalmente, una osa y sus cachorros cruzan las laderas abiertas antes de desvanecerse entre la vegetación. Estos movimientos son breves, ajenos a cualquier agenda, indiferentes a nuestra atención. El glaciar Grinnell sigue siendo parte de un ecosistema funcional, incluso mientras su escala disminuye. Su condición se documenta, sus cambios se rastrean, y su presencia todavía gobierna el flujo del agua y el hábitat en este rincón de Montana. Sigue existiendo, ni estático ni aislado, sino visiblemente alterado por el tiempo. Más abajo en el valle, las aguas del lago McDonald permanecen inmóviles durante las primeras horas del día. Una luz primigenia alcanza el fondo del valle antes de que llegue el viento. El reflejo del mundo se sostiene, perfecto, hasta que el primer soplo de aire lo quiebra. Piedras planas, pulidas por eones, tapizan la orilla en densas franjas. Sus colores son un mosaico geológico, desde el gris pálido al rojo profundo, con vetas de verde y azul que se revelan cuando la luz atraviesa las aguas cristalinas. El glaciar es un testigo del tiempo que fluye, un recuerdo que se desvanece. El lago, un espejo del instante presente, y las piedras, el archivo silencioso de todo lo que ha sido. Aquí, entre el hielo que se va y la roca que permanece, la verdadera medida no es la del poder para cambiar el mundo, sino la de la sabiduría para comprender lo que estamos a punto de perder. En las profundidades de un valle tallado por la fuerza implacable del hielo, el tiempo mismo se ha hecho tangible. Aquí, las piedras son un testamento. Durante milenios han sido arrastradas y esculpidas por el lento avance de los glaciares y más tarde sometidas al pulso incesante de las olas. Este doble asedio ha suavizado sus aristas, puliendo cada superficie hasta la perfección y depositándolas en la orilla en un gradiente casi perfecto de tamaño y forma. Son el alfabeto de una historia geológica. Cuando el agua las cubre, un fenómeno de refracción desata su verdadera naturaleza. Sus colores, opacos en la orilla, se encienden con una intensidad vibrante. Rojos profundos, verdes musgosos, ocres y grises azulados. En los días de calma, cuando la superficie del lago es un espejo inmóvil, este lienzo sumergido se hace visible a varios metros de la orilla, un jardín secreto bajo el agua cristalina. Para las comunidades nativas de la región, estas no son simples rocas, son portadoras de un significado cultural, un eco de antiguas reverencias que aún hoy influye en la forma en que se protege y se respeta esta ribera sagrada.
Se le conoce como el lago McDonald. Es la masa de agua más grande dentro del Parque Nacional de los Glaciares, una cicatriz monumental dejada por la última edad de hielo. Sus aguas permanecen gélidas durante todo el año, un recordatorio constante de su origen, alimentado principalmente por el deshielo de las cumbres y el escurrimiento de las montañas que lo custodian. El viento, arquitecto invisible, dicta las condiciones de su superficie. Hay momentos de quietud absoluta, donde las montañas se reflejan con el sedimento, en un ciclo perpetuo de calma y movimiento. Las laderas circundantes se elevan con una pendiente gradual, cubiertas por un denso bosque mixto cuya composición cambia con la altitud, una sinfonía de coníferas y árboles de hoja caduca. La presencia humana se concentra, casi con timidez, en puntos de acceso limitados, dejando la mayor parte de la costa en un estado prístino, un santuario de silencio y soledad. Cerca de su orilla oriental se alza una estructura de madera que parece haber brotado de la tierra misma. El albergue McDonald, construido a principios del siglo XX, es una obra maestra de integración. Se erigió utilizando los materiales del entorno, troncos macizos, piedra local y uniones ensambladas con la sabiduría de la carpintería manual. Su diseño encarna el estilo rústico adoptado por el Servicio de Parques Nacionales, una filosofía que buscaba no dominar el paisaje, sino pertenecer a él, primando la durabilidad y la armonía visual. Aún hoy, el edificio permanece en uso activo, un corazón palpitante que sirve de refugio y punto de encuentro central. El ir y venir de los visitantes alcanza su punto álgido durante las horas de máxima luz, pero al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden y las sombras se alargan, la actividad se desvanece rápidamente, devolviendo el lugar a la quietud de la naturaleza. Pero para ascender al corazón de este reino, hay que emprender un viaje diferente. Un camino que no busca conquistar la montaña, sino dialogar con ella. Es la carretera Going to the Sun, una proeza de la ingeniería y la tenacidad que serpentea hacia el paso de Logan. Su trazado es una lección de humildad. En lugar de forzar una línea recta a través del terreno, la carretera sigue sus contornos, abrazando las paredes de roca expuesta. Hay tramos tallados directamente en la piedra y otros sostenidos por muros de mampostería apilada, construidos con una paciencia heroica. Su construcción comenzó en la década de 1930, una época en que las limitaciones económicas y tecnológicas dictaban el método. Gran parte del trabajo se completó a mano. Equipos de hombres perforaban la roca, colocaban los explosivos con una precisión calculada y retiraban los escombros con la fuerza de sus brazos, dando forma al lecho de la carretera. El progreso era esclavo del clima, de la luz del día y de la inestable ladera. La nieve restringía el acceso durante la mayor parte del año, lo que significaba que la construcción avanzaba en breves y frenéticas ventanas estivales. Para los estándares modernos, es una carretera estrecha, con arcenes limitados y largas líneas de visión dictadas por la topografía, no por la preferencia del ingeniero. A medida que los vehículos ascienden, el mundo cambia. La elevación altera la temperatura y transforma la vegetación. La cubierta forestal se adelgaza, los árboles se aferran a la vida con mayor desesperación, hasta que la roca expuesta se convierte en el elemento dominante. El camino es un testimonio de la voluntad humana, una cicatriz deliberada en la faz de lo eterno. Pero la montaña, con su paciencia de eones, es un recordatorio de nuestra escala. Aquí el hombre no conquista, tan solo se le permite, por un breve instante, ser testigo. El deshielo primaveral libera hilos de agua que serpentean a través de la calzada. Son arroyos efímeros que, al evaporarse, dejan tras de sí cicatrices minerales, manchas blanquecinas que bordean el asfalto como un testimonio del invierno que se retira. En este paisaje de transición emergen los verdaderos soberanos de este territorio, los borregos cimarrones. Aparecen directamente sobre la carretera, figuras robustas y tranquilas en un dominio que reclaman como propio. Su presencia no es casual. Los atrae un legado químico del invierno, los residuos de sal esparcidos para combatir el hielo. Para ellos, es un manjar inesperado, un suplemento mineral que la montaña les ofrece a través de la intervención humana. El tráfico, consciente de su fragilidad, reduce su marcha. Se establece una coreografía improvisada, un ritual de coexistencia. Los vehículos se convierten en observadores pacientes, mientras los animales se mueven sin urgencia alguna.
deteniéndose o caminando sobre el pavimento antes de retirarse, con la misma calma, hacia las laderas más altas. Es un pacto no escrito, una interacción que no requiere barreras ni señales para ser comprendida. Los conductores ajustan su comportamiento, guiados únicamente por la proximidad y la imponente geografía que los rodea. A medida que el asfalto asciende, alcanza su clímax en una amplia silla de montar entre los picos. Este es el Paso Logan, el vértice del mundo para quienes lo cruzan. El lugar marca la divisoria continental, un umbral geográfico donde el destino del agua se decide. Aquí, cada gota de lluvia se ve forzada a elegir un océano, iniciando un viaje de miles de kilómetros hacia cuencas opuestas. La nieve se aferra a este lugar con tenacidad, persistiendo hasta bien entrado el verano, formando campos compactos que brillan bajo el sol, glaciares en miniatura en las laderas. En este reino de altitud, otras siluetas pálidas capturan la mirada. Las cabras montesas, apariciones fantasmales cuyo pelaje claro contrasta dramáticamente con el lienzo de roca oscura y nieve perpetua. Son las equilibristas natas de las cumbres, navegando por superficies casi verticales con una gracia que desafía la gravedad. Su secreto reside en sus pezuñas, una obra maestra de la ingeniería evolutiva, con almohadillas que se aferran a las cornisas más insignificantes. Mientras ellas se mueven con libertad absoluta, el movimiento humano aquí está deliberadamente restringido, canalizado a través de senderos y pasarelas de madera. Es un diseño pensado para mitigar la erosión, pero también un recordatorio de nuestra fragilidad y del respeto debido a este ecosistema intacto. Pero la vida aquí no solo se mide en altitud. Descendiendo de las cumbres, en una encrucijada de grava y polvo, se alza un puesto de avanzada de otro tiempo. Una fachada de madera se erige como un centinela silencioso. Su exterior no habla de renovación, sino de resistencia. Es un mosaico de reparaciones honestas, con tablas reemplazadas según la necesidad y una capa de pintura desgastada hasta la transparencia por el azote de los elementos. Este asentamiento es conocido como Paul Bridge. Su lógica no es la del crecimiento o la eficiencia, sino la de la distancia y el acceso. Se organiza en torno a la tiranía del aislamiento. La población permanece minúscula durante todo el año, con rutinas diarias moldeadas por la necesidad de abastecimiento, las implacables condiciones meteorológicas y el estado de los caminos que lo conectan o desconectan del resto del mundo. La comunicación depende de señales satelitales intermitentes o del viaje directo. Las entregas llegan cuando la naturaleza lo permite, no cuando un horario lo dicta. Los visitantes, cuando llegan, lo hacen principalmente en los meses más cálidos, a menudo atraídos no por la presencia de atracciones, sino precisamente por la ausencia de infraestructura. La falta de electricidad de la red no se presenta como una elección de estilo de vida o una declaración de principios. Es sencillamente la condición fundamental bajo la cual esta comunidad funciona. Casi toda la actividad gravita en torno a una única estructura que cumple múltiples funciones. El mercantil opera como tienda, punto de suministro y lugar donde se prepara comida en el momento. La panadería sigue un proceso predecible, un ritual diario adaptado a la energía limitada y a equipos rudimentarios, un acto de fe contra el aislamiento. La gente se reúne brevemente en el exterior, a menudo de pie, con la comida en la mano, antes de continuar su camino. La conversación es mínima, funcional. Los vehículos llegan y parten sin un patrón discernible, como susurros en un vasto silencio. Entre un momento y el siguiente, el área regresa a su estado primordial, la quietud. Aquí, en los márgenes del mundo moderno, el tiempo no pasa, simplemente es. Un recordatorio perpetuo de que los paisajes más profundos no se encuentran en los mapas, sino en la inmensidad del silencio que los habita. En los confines del mundo conocido, la vida opera dentro de límites fijos, manteniendo un ritmo constante definido por el aislamiento, la escasez de suministros y las exigencias prácticas de permanecer desconectado de la red. Es un pulso dictado no por el hombre, sino por la tierra misma. Y en este paisaje, el agua traza su propio destino. Cae Kutani. Aquí el cauce se angosta, forzado a pasar entre murallas de roca. Gana velocidad, una tensión líquida que se libera en una secuencia de caídas cortas y violentas. La corriente, furiosa, golpea las superficies desiguales de la piedra,
y se dispersa en una nube de rocío que vuelve a sentarse sobre la roca ya oscurecida por la humedad perpetua. El sonido es un monólogo constante y enérgico, un estruendo tan estable que es capaz de ocultar cualquier otra actividad cercana, absorbiendo el mundo en su propia sinfonía atronadora. El movimiento a través de esta sección del río es rápido, direccional, un acto de pura voluntad que no deja espacio para la pausa ni la contemplación. Este tramo, identificado en los mapas como las Cataratas Kutani, es un nombre que aparece con frecuencia en los créditos de películas y en los registros regionales. Su forma es tan perfecta, tan dramática, que no requiere alteración alguna para su uso visual. Cuando fue seleccionado como lugar de rodaje para la película El Renacido, el equipo de filmación no impuso su voluntad sobre el paisaje. Por el contrario, el emplazamiento de las cámaras se sometió al terreno existente y las escenas se construyeron en torno al volumen del agua, la roca expuesta y la luz natural en lugar de elementos construidos. Una vez concluido el rodaje, el río continuó su curso al mismo ritmo implacable, borrando con su indiferencia cualquier rastro visible de la presencia humana temporal. Mucho antes de que llegaran las cámaras, el área fue un santuario para prácticas ceremoniales solitarias de las comunidades indígenas. Los individuos permanecían cerca del agua durante largos periodos, expuestos al clima, al sonido y a un profundo aislamiento. Las propias condiciones del lugar determinaban la duración y la resistencia del ritual. El acceso requería un esfuerzo deliberado, y el flujo constante del agua reducía la distracción externa a un mero susurro. Estas prácticas dependían del entorno tal como existía, sin modificación ni cerramiento, en una comunión donde el ser humano no era el protagonista, sino un humilde participante. Hoy el acceso sigue limitado por la topografía más que por barreras artificiales. Los senderos guían el movimiento lo suficientemente cerca para la observación, pero no para la interacción. La mayoría de los visitantes se detiene brevemente, observa el paso del agua como un espectáculo fugaz y sigue su camino. El río, indiferente a su audiencia, continúa a través del mismo canal, manteniendo su fuerza y su dirección bajo condiciones que han permanecido, en gran medida, inalteradas a través de los eones. Pero donde el río es fuerza direccional, el lago es profundidad insondable. El lago Flathead ocupa una escala que excede la percepción inmediata. Su profundidad y su anchura limitan los puntos de referencia claros, especialmente más allá de la orilla cercana. Los objetos que entran en el agua desaparecen con una rap. Estas mismas condiciones han alimentado durante generaciones los relatos de grandes formas observadas en las profundidades, descritas de manera inconsistente, pero repetidas a lo largo del tiempo. Las historias persisten, tejidas no con evidencia, sino con la propia capacidad del lago para ocultar la verdad, para negar la claridad. El misterio no reside en lo que podría haber en sus aguas, sino en el agua misma. La actividad humana, consciente de esta inmensidad, se concentra en bordes específicos en lugar de extenderse por la totalidad. Una de esas concentraciones se produce cerca de Big Fork, donde los puntos de acceso, los muelles y el tráfico de embarcaciones se canalizan en una zona definida y manejable. La pesca sigue los cambios de profundidad cercanos a la orilla, donde las aguas más frías retienen a los peces al alcance durante ciertas estaciones. Es un reconocimiento tácito de que el ser humano opera en los márgenes de este gigante dormido. Así, el paisaje se revela no como un escenario pasivo para la acción humana, sino como una fuerza activa que impone sus propias reglas. El agua, ya sea en su violento descenso o en su calma abisal, sigue siendo el árbitro final, un espejo que refleja no lo que buscamos, sino la inmensidad de todo aquello que nunca podremos comprender. Aquí, la persecución cede su lugar a la observación. La inmensidad del lago disuade cualquier intento de definirlo en su totalidad. Su escala monumental exige una forma de rendición, una aceptación de que sus profundidades y extensiones permanecerán siempre más allá del alcance humano. Sobre su superficie, sin embargo, la vida se manifiesta en destellos de pura intención. Las águilas calvas, centinelas ancestrales, utilizan los árboles de la orilla y las elevaciones del terreno como tronos naturales, puntos de vigilancia fijos desde los que contemplan su dominio. Su existencia es un estudio de paciencia y poder contenido. La mayor parte del tiempo permanecen inmóviles, una silueta recortada contra el cielo, pero su quietud es engañosa.
Es la calma que precede a la acción. Su actividad es una explosión de propósito, tan directa como efímera, limitada a esos instantes en que un pez se aventura demasiado cerca de la superficie, justificando el gasto de energía. Cada descenso es un instante fugaz, una coreografía de segundos que no obedece a patrón alguno. Un relámpago de garras y plumas que rompe el espejo del agua. Luego, tan rápido como comenzó, el acto concluye. El ave regresa a su posición estática y el agua, tras una breve agitación, recupera su estado imperturbable. El lago sigue siendo un espacio de usos superpuestos, donde las historias locales, la pesca y la vida salvaje coexisten sin alterar su función esencial. El agua da paso a la tierra. Un mar de hierba alta ondula sobre colinas que no conocen límites visibles. La superficie del terreno es irregular, moldeada por los patrones del pastoreo, no por la máquina. Los senderos se forman gradualmente donde el peso repetido aplana la vegetación, creando rutas efímeras que desaparecen con el regreso del crecimiento. No hay cercas que dividan el interior en segmentos, solo controles perimetrales que definen el borde de un mundo autónomo. La Tierra funciona como una unidad continua, gestionada a través del uso estacional en lugar de la alteración permanente. Este es el territorio del bisonte de las tribus confederadas Salis y Kootenai. Durante más de un siglo, el control de esta tierra recayó en el gobierno federal, una autoridad distante que la separó de las comunidades que la habitaron y la utilizaron desde tiempos inmemoriales. En el año 2020, la autoridad de gestión fue formalmente transferida de vuelta a sus custodios originales. El cambio no trajo nueva infraestructura ni marcadores visibles. Lo que se desplazó fue algo más profundo: la responsabilidad. Las decisiones sobre el acceso, la gestión de la fauna y el uso a largo plazo regresaron a aquellos cuya relación con la tierra es anterior a cualquier frontera administrativa. Los bisontes se mueven a través de la reserva en grupos laxos, una marea viviente que sigue la disponibilidad del pasto en lugar de rutas fijas. Su presencia da forma al suelo a través de la presión constante, de sus revolcaderos en el polvo y de su migración estacional. Dentro de la reserva, durante el celo, los toros adultos se apartan de los grupos mixtos y se enzarzan en contiendas de pura fuerza física. Estos encuentros consisten en embestidas cortas, cabezas bajas y un empuje sostenido, impulsado por el tamaño y la fuerza bruta, no por la velocidad. El polvo se levanta en una nube efímera y luego se asienta. Los animales se separan sin intervención externa y el movimiento se reanuda a través del campo abierto. Estos bisontes no son piezas de exhibición. Se les permite existir según sus patrones ancestrales, con una interferencia mínima más allá de la monitorización de la población y el control de los límites. La Tierra puede sostener este movimiento a gran escala porque permanece intacta, unificada, en lugar de estar subdividida por la mano del hombre. Lo que es visible aquí, en el corazón del Bosque Nacional Lolo, no es un proyecto de restauración en proceso, sino un paisaje en pleno funcionamiento, donde la autoridad, la vida salvaje y el espacio están alineados bajo las condiciones del presente. Aquí la autoridad no se impone sobre la naturaleza, sino que aprende a caminar a su lado, reconociendo que la verdadera soberanía reside en el pulso inalterable de la tierra misma. En las profundidades del continente, vastas extensiones de bosque primigenio trazan el curso de ríos que se abren paso a través de valles angostos. Aquí, el suelo permanece irregular, una topografía esculpida por la escorrentía y el deshielo estacional. En lugar de nivelar el terreno, los árboles caídos se abandonan al lugar donde el tiempo y la gravedad los han depositado, convirtiéndose en parte del tejido del bosque. Los senderos, apenas insinuados, aparecen brevemente para luego disolverse de nuevo en la espesura. El desplazamiento a través de este terreno indómito privilegia las vías fluviales, las únicas rutas que ofrecen un paso consistente a través de la densa madera y las pendientes escarpadas. El Bosque Nacional Lolo ocupa uno de estos corredores. Sus sistemas fluviales se alinean estrechamente con las rutas documentadas durante la expedición de principios del siglo XIX, liderada por Meriwether Lewis y William Clark. Sus diarios no hablan de distancias, sino de un progreso medido en los meandros del río, en la vegetación cambiante, en los límites impuestos por el clima y la orografía. Esas condiciones, en su mayor parte, permanecen intactas.
El viaje aquí todavía está dictado por la pendiente, el nivel del agua y la densidad del bosque, no por la línea recta de un mapa. La presencia animal se registra más por sus señales que por avistamiento directo. En el suelo blando, cerca de las riberas, aparecen las huellas del lobo gris. Los restos de presas revelan patrones consistentes con la caza en manada. Son los dueños silenciosos de este dominio, moviéndose a través de territorios establecidos que se superponen entre valles y cordilleras. Al caer la noche, cuando la visibilidad se desvanece, el sonido viaja más lejos. Sus aullidos atraviesan los árboles en intervalos sostenidos, una forma de comunicación, no una exhibición de poder. El sonido no perdura, es un eco fugaz en la inmensidad. La actividad humana es limitada y transitoria. Los campamentos se agrupan cerca del acceso al agua y luego se vacían sin dejar rastro. No hay estructuras permanentes que marquen el paso o el control. El bosque sigue funcionando como un sistema conectado de ríos, madera y movimiento de vida silvestre. Lo que persiste es un patrón de viaje definido por corredores naturales. Pero el río no siempre corre libre. A medida que desciende de las montañas y se acerca a los asentamientos humanos, su naturaleza se transforma. Aquí en Missoula, el agua es forzada a un patrón fijo. El lecho del río ha sido deliberadamente moldeado para frenar la erosión y regular el flujo estacional. A medida que la corriente se comprime, una ola estacionaria se forma y permanece estable mientras los niveles de descarga se mantengan. La ola no viaja río abajo, permanece en su lugar, mantenida por la presión del agua, no por el impulso. Y de esta infraestructura de control de inundaciones surgió un uso imprevisto, el surf de río. Se accede a la ola directamente desde la orilla. Las tablas entran en un ángulo suave, se anclan en la cara del agua y permanecen suspendidas contra la fuerza de la corriente. Los surfistas no avanzan. El equilibrio y el ajuste constante reemplazan a la velocidad. Es una danza inmóvil con la fuerza contenida del río. La actividad funciona sin horarios, sin multitudes, sin supervisión formal. Las sesiones son cortas y repetibles, dictadas por la liberación de agua río arriba y el deshielo, no por las mareas o los sistemas meteorológicos oceánicos. El equipo es mínimo. En el bosque, la libertad se expresaba a través de la ausencia de barreras, en el movimiento a través de corredores naturales. Aquí, en la ola creada por el hombre, la libertad adopta una forma diferente. No es la libertad de recorrer grandes distancias, sino la de encontrar un punto de equilibrio perfecto dentro de un sistema confinado. Es el testimonio de una relación dual con la naturaleza, la de adaptarse a su inmensidad indómita y la de encontrar un momento de gracia y propósito en los mismos límites que hemos impuesto sobre ella. Los puntos de entrada y salida son fijos, un espacio compartido donde convergen peatones, pescadores y ciclistas que trazan su rumbo a lo largo de la senda fluvial. El río, indiferente a la presencia humana, prosigue su función primordial, su curso soberano e inmutable. Aquí, el surf no busca dominar la naturaleza, sino que opera dentro de su flujo, adaptándose a las condiciones en lugar de intentar doblegarlas. Es una danza efímera, un pacto de respeto con una fuerza que siempre ha estado y siempre estará. A lo largo de su curso se despliega un paisaje conocido como el Valle del Paraíso. Vastas extensiones de pastizales siguen la serpentina del agua, divididas no por límites ornamentales, sino por cercas de trabajo y portones de acceso funcionales. Los campos de heno reclaman el terreno más llano, esperando la cosecha. Las casas de los ranchos y sus graneros no se alzan como monumentos, sino como bastiones estratégicos, posicionados con una lógica dictada por la exposición al viento, el acceso al agua y la distancia prudente a las inundaciones estacionales. El movimiento a través de este valle es lento, deliberado, una coreografía dictada por los horarios del ganado y las rutinas agrícolas, no por el pulso frenético del tráfico o el turismo. Este es el escenario que el mundo reconoce como el telón de fondo de una célebre serie de televisión. Pero la semejanza que el espectador percibe no es una construcción escénica, sino estructural. Los enormes terrenos de los ranchos, las líneas de visión ininterrumpidas y la íntima proximidad entre el río, los pastos y las primeras estribaciones de las montañas ya existían mucho antes de que llegaran las cámaras. El rodaje requirió una alteración mínima,
porque el valle ya operaba en la misma escala monumental que la ficción buscaba retratar. La actividad ganadera sigue siendo el pulso dominante de la tierra. El ganado se mueve entre las áreas de pastoreo siguiendo meticulosos planes de rotación. La maquinaria agrícola permanece a la intemperie, siempre lista para su uso repetido. Los caminos sirven más para el acceso a las propiedades que para el tránsito, con largas pausas de silencio y espacio entre cada edificación. El valle no se presenta como un plató de rodaje. Funciona sin interrupción y la filmación ocurre alrededor de sus operaciones existentes, integrándose en su ritmo en lugar de reemplazarlo. La atención pública ha aumentado su visibilidad, pero no ha redefinido su esencia. Los ciclos agrícolas continúan inalterados, los patrones de propiedad permanecen intactos. Pero no toda Montana es un parque estatal anexo a la ficción. En otros lugares, las estructuras industriales se elevan desde un suelo desigual, su escala dictada no por el asentamiento, sino por la extracción. Los castilletes, centinelas silenciosos, vigilan pozos sellados para siempre. Edificios de ladrillo se agrupan cerca de antiguos centros de procesamiento, dispuestos según la proximidad a la mano de obra y el transporte. Sus calles no siguen un diseño planificado a largo plazo, sino las rutas prácticas trazadas durante fiebres de expansión, arterias improvisadas para un cuerpo industrial. Hubo un tiempo en que la actividad aquí era incesante, operando en turnos que borraban la frontera entre el día y la noche. Hoy, lo que queda son formas fijas, un esqueleto construido para soportar una producción que ya no existe. Este es el entorno de Butte, una ciudad moldeada por el cobre más que por el movimiento de la frontera. Su crecimiento fue impulsado por una demanda que exigía infraestructura permanente, una fuerza laboral estable y un control centralizado. Viviendas, sindicatos e instituciones cívicas se desarrollaron al unísono con la extracción. Incluso después de que la producción se ralentizara, el entorno construido permaneció, demasiado vasto para ser demolido, demasiado específico para ser completamente reinventado. Dos mundos, dos Montanas, grabadas en la misma tierra. Uno, un paisaje que respira al ritmo de las estaciones. El otro, un monumento al ritmo de la máquina. Ambos son testimonios de cómo la tierra no solo nos sostiene, sino que guarda, en silencio, la memoria indeleble de nuestras ambiciones. La ciudad continúa funcionando alrededor de estos vestigios, llevando consigo la impronta indeleble de la escala industrial. Una escala que concentró a personas y trabajo en lugares como Butte, donde la extracción justificó la permanencia y forzó la adaptación. Pero otros enclaves siguieron el mismo impulso inicial sin jamás cruzar ese umbral. Cuando la producción disminuyó, no había nada que pudiera absorber la pérdida. Nada que pudiera llenar el vacío. El Parque Estatal de Bannack representa ese destino. La ciudad nació con la urgencia febril de la minería, con edificios erigidos para el uso inmediato, no para el crecimiento a largo plazo. El comercio, la vivienda y una gobernanza rudimentaria se desarrollaron a lo largo del polvo de una única calle principal. Y cuando la veta se agotó, la población se desvaneció con la misma celeridad con la que había llegado. Los negocios cerraron sus puertas, los servicios cesaron. Ninguna industria secundaria llegó jamás para reemplazar el propósito original. El término pueblo fantasma se refiere menos al folclore y más a la función ausente. Bannack quedó en gran parte intacto porque no existía presión alguna para reconstruir, modernizar o eliminar lo que quedaba. Sus estructuras permanecieron en pie porque el abandono fue más rápido que la descomposición. Los interiores quedaron congelados en el tiempo, conservando su distribución original. Las calles mantuvieron su trazado primigenio, las actividades cesaron, pero el sistema físico no colapsó. En contraste con Butte, que se adaptó para sobrevivir a una escala reducida, Bannack se detuvo por completo. Permanece como un asentamiento íntegro sin uso diario, un museo al aire libre preservado por la ausencia, no por la restauración. En otros valles, la historia se escribió con una tinta diferente. En Lewistown, el relato no es de auge y caída, sino de servicio y constancia. Lewistown se desarrolló como un nexo de servicios, no como un destino en sí mismo. Enclavado entre tierras de ranchos, campos de grano y rutas de transporte, funcionó como un punto de coordinación para el centro de Montana, en lugar de ser un epicentro de extracción o turismo.
Su crecimiento fue constante y limitado, moldeado por la utilidad, no por la especulación. Esa misma estabilidad permanece visible en el uso de la tierra circundante. Y es una de las razones por las que los guapitíes continúan atravesando la zona cada año. Durante el celo de otoño, los machos descienden de las elevaciones más altas y comienzan a bramar para establecer su dominio. El sonido viaja sin obstáculos a través de los campos abiertos y se adentra en los límites de Lewistown. Una presencia sonora que a menudo precede a la visual. Los wapitíes no están confinados a áreas designadas. Aparecen cerca de los almacenes de heno, a lo largo de caminos rurales y en terrenos privados fuera de los límites del pueblo. Los residentes reconocen el momento. Las llamadas anuncian una breve superposición estacional entre el movimiento de la vida silvestre y las rutinas diarias. En unas pocas semanas, los bramidos cesan. Las manadas regresan a terrenos más altos y la vida se reanuda sin necesidad de ajustes. No quedan estructuras que marquen su paso, solo la profunda familiaridad con su regreso. Pero no todas las marcas en el paisaje son cíclicas o graduales. A veces, la tierra misma reescribe su historia en un solo instante. Un cuerpo de agua inmóvil llena un estrecho valle montañoso, bordeado por laderas empinadas y costas irregulares. Es el lago Quake. Desde sus profundidades, troncos de árboles se elevan en ángulos imposibles. Sus cimas, expuestas al aire, sus bases, perpetuamente sumergidas. Son los testigos silenciosos de una transformación violenta, un bosque ahogado que se niega a caer. Cada tronco es un monumento a un momento en que la tierra tembló y una montaña se deslizó, represando un río y creando un lago donde antes no existía ninguno. El paisaje guarda la memoria de cada impulso. La ambición que construye y luego se marcha, dejando un esqueleto de madera como prueba de su paso. El ritmo antiguo que la civilización aprende a respetar, integrándolo en su propio calendario. Y la fuerza súbita que lo redefine todo en un instante. Son historias contadas no solo en piedra y metal, sino en el silencio que queda atrás, en el eco de un bramido que siempre regresa y en la quietud de un bosque espectral que se niega a desaparecer. El nivel del agua es estable, pero la topografía circundante revela cicatrices imborrables. Marcas de un desplazamiento repentino, de una violencia geológica que nada tiene que ver con la lenta caricia de la erosión paulatina. Este lago no nació del deshielo paciente de un glaciar, ni de la acumulación estacional de las lluvias. Su existencia no fue un proceso, fue un suceso. Apareció de una sola vez. Se le conoce como el lago del terremoto. En la oscuridad de la noche del 17 de agosto de 1959, la Tierra se convulsionó. Un sismo de una potencia extraordinaria sacudió los cimientos de la región. En apenas unos segundos, una sección colosal de la montaña, 80 millones de toneladas de roca, tierra y árboles centenarios, se desgajó de la ladera. La masa se precipitó hacia el valle a más de 160 kilómetros por hora, un estruendo apocalíptico que rompió el silencio nocturno. El río Madison, que fluía sin obstáculos por el fondo del cañón, fue sentenciado a muerte. La avalancha lo bloqueó por completo, creando un dique natural de casi 70 metros de altura. Casi de inmediato, el agua comenzó a acumularse tras la nueva y monstruosa presa de escombros. Lo que durante milenios había sido un río vibrante, se transformó en un lago silencioso y profundo en cuestión de horas. La escala del deslizamiento alteró la geografía del valle para siempre. Carreteras, campamentos y vastas extensiones de bosque quedaron sepultados bajo decenas de metros de material. El evento ocurrió de noche, cuando la visibilidad era nula y la capacidad de respuesta mínima. Los sismógrafos registraron el temblor, pero para cuando la aguja dejó de temblar, la transformación sobre el terreno ya era un hecho consumado e irreversible. En los años que siguieron, el dique de escombros logró estabilizarse. Equipos de ingenieros evaluaron el riesgo de un colapso catastrófico y modificaron el desagüe para controlar el nivel y el flujo del agua. Pero el lago permaneció. Bajo su superficie quieta, los árboles sumergidos no se descompusieron por completo. Las bajas temperaturas y la escasez de oxígeno preservaron sus troncos, dejando un bosque fantasmal bajo el agua, un testimonio silencioso del paisaje original que yace debajo. Hoy,
El lago del terremoto es una referencia constante en los estudios sobre la conciencia de los peligros naturales. Es la prueba tangible de cómo el terreno puede cambiar a una velocidad que supera por completo la capacidad de reacción de los sistemas humanos. En la actualidad, el lago no presenta un comportamiento inusual. Contiene agua, sostiene vida, refleja las laderas circundantes en su lienzo líquido. Su verdadera importancia no reside en lo que es, sino en cómo llegó a ser. Un origen que permanece visible, grabado en la tierra, sin necesidad de interpretación. Aguas abajo de esta cicatriz geológica, el río Madison recupera su identidad. Sus aguas frías y constantes se mueven a través de un valle amplio, contenidas en niveles predecibles no por la furia de la escorrentía, sino por el control de la ingeniería humana y la calma de la naturaleza. El río permanece claro durante la mayor parte del año. Sus lechos de grava poco profundos y sus suaves meandros dibujan un curso fácil de leer desde la orilla. Las truchas se mantienen en posiciones constantes, allí donde el agua más lenta se encuentra con la corriente principal, regresando a los mismos lugares día tras día, en un ciclo inmutable. Estas condiciones definen al Madison, un río venerado durante generaciones por los devotos de la pesca con mosca. El método empleado aquí es, en principio, de una simplicidad elegante. El pescador lanza una mosca artificial, ligera como un suspiro, sobre la superficie o justo debajo de ella, permitiendo que la corriente la arrastre con total naturalidad. El objetivo no es la fuerza, sino la sincronización, la precisión. Cuando la mosca pasa por la sección correcta de agua, el pez emerge para tomarla. Se levanta la línea, se guía al pez hacia la orilla, y tras un breve momento de conexión, se le devuelve a su mundo líquido. La práctica favorece la paciencia sobre el volumen. Los pescadores pasan más tiempo observando el agua, estudiando sus ritmos y secretos, que lanzando el sedal. Es un diálogo silencioso entre el hombre y la corriente. El valle, modelado por un evento que duró solo unos instantes y que no requirió participación humana alguna para desatar su poder, ahora funciona bajo un nuevo equilibrio. Un equilibrio donde la quietud y la observación prevalecen. Aquí, en las orillas del Madison, el tiempo se manifiesta en dos formas: el instante cataclísmico que crea y destruye, y el ritmo eterno del agua que fluye y perdura. Y es en la contemplación de este último donde el ser humano encuentra, quizás, su verdadero lugar en el paisaje. El equipo es refinado, casi invisible. El movimiento, mínimo, un estudio de quietud para no perturbar la corriente. Es este enfoque contenido, esta comunión silenciosa, lo que ha convertido al río en un santuario para pescadores con mosca. Ellos no buscan una batalla, sino un diálogo. Valoran el control sutil, la consistencia de un sistema predecible y una concentración que roza la meditación. A pesar de su fama entre los iniciados, el río opera bajo una estricta primacía. Es, ante todo, un ecosistema meticulosamente gestionado, y solo en segundo lugar, un destino de pesca. La actividad humana no busca alterar su curso, sino encajar en su flujo. La pesca aquí no es un acto de conquista, sino de adaptación, una danza que depende de condiciones estables, no del espectáculo efímero de una captura. Arriba, en las alturas cercanas a Big Sky, el paisaje se define por dos elementos primordiales: un cielo de una inmensidad abrumadora y la silueta solitaria del pico solitario. Mucho después de que las tormentas de invierno han cesado su furia, la nieve permanece, compactada en las hondonadas umbrías de las montañas. Se aferra a la tierra en estrechas franjas de un blanco puro, dibujando líneas a lo largo de las crestas y entre los bosques de coníferas. Es en este lienzo blanco donde, a veces, aparecen testimonios durante la noche. Son rastros que se mueven en líneas rectas, eficientes, con una cadencia matemática, cortando las laderas sin la menor vacilación. Los biólogos de vida silvestre las identifican por su tamaño, la profundidad de la huella y la longitud de la zancada. Son las pisadas inconfundibles del puma, el león de montaña. Los avistamientos directos son una rareza absoluta, un privilegio de pocos. Pero su presencia es innegable. Ningún otro animal se desplaza sobre la nieve con esa geometría letal, con ese propósito silencioso. Es el fantasma de las cumbres, dejando su caligrafía secreta sobre el manto invernal. El paisaje circundante permanece en su mayor parte inalterado.
La infraestructura moderna, telesillas, caminos de servicio, torres de comunicación, coexiste con las rutas de caza premodernas, senderos grabados en la memoria de la tierra por generaciones de hombres y animales. Sobre el suelo del valle, el perfil del pico solitario domina el horizonte, un vigilante de granito. Estaciones meteorológicas y sistemas de control de avalanchas operan según la estación, susurros tecnológicos en la inmensidad. Sin embargo, la montaña nunca ha dejado de ser parte de un corredor biológico mucho más grande, una autopista ancestral utilizada por la fauna para moverse entre cordilleras. Aquí se ha establecido un pacto tácito, un acuerdo no escrito entre dos mundos. La actividad humana se concentra en las horas de luz, llenando las laderas con el sonido metálico de los remontes y el murmullo de las voces. Pero al caer la noche, cuando el último esquiador desciende, la montaña es devuelta a sus habitantes originales. El movimiento de los animales aumenta en la oscuridad, en el silencio profundo. Este uso alterno del territorio reduce el conflicto sin necesidad de vallas ni fronteras físicas. Es una coexistencia dictada por el sol, una coreografía de presencia y ausencia. Más al norte, a medida que el camino se acerca a Bousman, el desarrollo se vuelve más visible, más audaz. Parques de oficinas, centros de investigación y edificios industriales renovados se levantan junto a pastizales donde aún pace el ganado y silos de grano que se aferran a un pasado agrícola. Muchos de los nuevos residentes no son rancheros ni granjeros. Trabajan en software, ingeniería y sectores tecnológicos que les permiten operar de forma remota. Han elegido este lugar no por su densidad urbana, sino precisamente por su antítesis: la proximidad a la tierra pública, a los espacios abiertos. Este cambio demográfico ha disparado la demanda de vivienda y ha alterado los patrones de uso del suelo. Sin embargo, la vida cotidiana, tanto para los recién llegados como para las familias que han estado aquí por generaciones, sigue inextricablemente ligada al dictado del clima, a la tiranía de la distancia y a los límites impuestos por las estaciones. La región continúa soportando ambos sistemas a la vez, el digital y el terrenal, sin una separación clara entre ellos. Y atravesándolo todo, como una arteria vital, fluye el río Yellowstone. Sus aguas se mueven con un pulso constante a través de un ancho cauce, transportando sedimentos y cambios de temperatura desde las altas cumbres hacia el valle. Su caudal permanece notablemente consistente a lo largo del año, modelado no por lluvias repentinas, sino por el lento deshielo de la nieve en primavera y las liberaciones controladas de las presas. A lo largo de sus orillas, la vegetación crece en franjas densas, creando bordes poco profundos y pozas más profundas que sustentan un universo de vida acuática. Este es el Yellowstone, funcionando no como un mero rasgo escénico, sino como un sistema continuo, la columna vertebral del paisaje. Su curso define el movimiento de los peces, la fauna y el acceso humano sin interrupción. A medida que el río se acerca al límite norte del Parque Nacional de Yellowstone, el uso de la tierra cambia de nuevo, preparándose para entrar en uno de los últimos santuarios verdaderamente salvajes del continente. Aquí la frontera entre lo domesticado y lo salvaje no es una línea en un mapa, sino un ritmo, una transición gradual dictada por el agua. En este diálogo constante entre lo antiguo y lo nuevo, entre la naturaleza indómita y el ingenio humano, la verdadera pregunta no es quién domina a quién, sino cuánto tiempo podemos sostener la ilusión de que no somos, simplemente, una parte más de su flujo inmemorial. Donde el bosque cede paso, la tierra se transforma en un claro gestionado por la mano del hombre. Estamos en Mammoth Hot Springs, un enclave donde las fronteras entre lo salvaje y lo civilizado se desdibujan en el vapor que emana del suelo. Aquí, una fuerza invisible gobierna el ritmo de la vida, incluso en los meses más gélidos. La actividad geotérmica, el aliento subterráneo del planeta, mantiene porciones de tierra libres del yugo del invierno. La nieve, que cubre el paisaje circundante con un manto espeso e implacable, aquí es apenas una fina capa o está completamente ausente. La hierba, un tesoro en la estación helada, permanece accesible. Y es este calor anómalo, esta promesa de sustento, lo que convoca a una congregación solemne. Los guapitíes, los grandes ciervos de estas tierras, descienden en grandes números. Se adueñan de los céspedes y las áreas abiertas, espacios originalmente diseñados para la visibilidad y el acceso humano. Se mueven con una calma ancestral.
una indiferencia calculada hacia los edificios cercanos o el lento pasar de los vehículos. Descansan, se alimentan y transitan por estos corredores de civilización sin alterar su comportamiento. Su presencia, regular y predecible, es un testimonio de una coexistencia frágil, un pacto no escrito entre la necesidad animal y la infraestructura humana, especialmente cuando las elevaciones superiores se vuelven inhabitables. Pero más allá de este refugio termal, el terreno se alza, desafiante. Comienza el ascenso por la autopista Berthoud, una arteria de asfalto que se atreve a serpentear hacia el cielo. El camino se eleva de manera constante, abandonando las laderas boscosas para adentrarse en un dominio alpino y austero. Los árboles se vuelven escasos, aferrándose a la vida en formas retorcidas, hasta que la roca expuesta se convierte en el único y absoluto protagonista. Las curvas cerradas se suceden, talladas en la meseta como cicatrices de la ambición humana. En muchas secciones no existen barreras que separen el pavimento del abismo. El camino no atraviesa la montaña, se convierte en la superficie misma de la montaña, un delgado listón de civilización suspendido sobre la nada. A esta altitud, el tiempo meteorológico es un déspota impredecible. Campos de nieve persisten hasta bien entrado el verano, y el viento, sin obstáculos que frenen su furia, barre la superficie con una fuerza elemental. Los vehículos avanzan con lentitud, no por el tráfico, sino por una reverencia impuesta por la visibilidad reducida y la pendiente formidable. Su reputación no se basa en adornos, sino en su escala monumental. La carretera cruza uno de los puertos pavimentados más altos de los Estados Unidos, manteniendo largos tramos por encima de los 3.000 metros, más de 10.000 pies. El periodista Charles Kuralt la describió una vez como la ruta más hermosa del país, una afirmación que no nace de una única vista panorámica, sino de la exposición continua a una grandeza sobrecogedora. Este camino no conduce hacia el desarrollo. Su propósito principal es cruzar un territorio que se resiste con firmeza al asentamiento permanente. En los márgenes rocosos de este mundo elevado, otros seres sobreviven. Las marmotas, centinelas de las alturas, ocupan las grietas y los campos de rocas, calentándose bajo el sol directo. Permanecen cerca de sus refugios, emergiendo brevemente para alimentarse antes de retirarse de nuevo a la seguridad subterránea. Al ser perturbadas, emiten agudas llamadas de alarma, señales penetrantes que viajan a través del espacio abierto, advirtiendo a otros de un peligro inminente. Estos sonidos, el sistema nervioso de la montaña, se repiten a lo largo del día, delatando el movimiento mucho antes de que cualquier animal sea visible. Más allá del alcance de la autopista, la elevación continúa su ascenso implacable. El horizonte se afila, las rutas desaparecen. El pico Granit se erige, distinguido de las cumbres circundantes no solo por su altura, sino por su formidable dificultad. El acceso es una prueba de resistencia y juicio, una navegación compleja a través de nieve, roca suelta y cornisas expuestas. Las ventanas de buen tiempo son estrechas y fugaces. A menudo, la retirada es un proceso más lento y peligroso que el propio ascenso. Es una fortaleza de granito que exige respeto absoluto. Descendiendo de estas alturas sagradas, el paisaje se aplana y se ensancha, dando paso al dominio del hombre. La ciudad de Billings se extiende por una amplia sección de la cuenca del río Yellowstone. Aquí, el lenguaje del terreno cambia. Las líneas de ferrocarril, las refinerías y los almacenes marcan su identidad como un corazón industrial y un nudo de transporte. Billings no nació de la búsqueda de la belleza, sino de la necesidad. Se desarrolló donde el acceso importaba más que el paisaje, sirviendo a la ganadería, la energía y el comercio regional. Es un lugar de pragmatismo, donde la función prevalece sobre la forma. Desde la coexistencia en las fuentes termales hasta la audaz ingeniería de la carretera Berthoud, desde la vida vigilante en las cumbres hasta el pulso industrial del valle, este es un tapiz de contrastes. Narra la historia de una negociación perpetua entre la voluntad humana y la indiferencia soberana de la naturaleza. Un recordatorio constante de las fronteras que trazamos, las que desafiamos y aquellas que en última instancia permanecen inquebrantables, definiendo la verdadera medida de nuestro lugar en el mundo. A primera vista, el paisaje se revela abierto, funcional, un lienzo diseñado para el tránsito de bienes y personas a través de vastas distancias.
Las arterias de asfalto y acero trazan líneas rectas sobre una tierra que parece ceder dócilmente a la voluntad humana. Pero en el borde mismo de la ciudad, la geología impone su propia ley. Una línea ininterrumpida de acantilados de arenisca se alza como una frontera natural, una muralla silenciosa que separa el pulso del desarrollo urbano de la quietud de las llanuras que se extienden más allá. Conocidas como los Rim Rocks, estas formaciones se elevan sobre los barrios y las autopistas con una constancia serena, sin picos dramáticos ni quiebros violentos. Su verdadera escala no se comprende en el detalle cercano, sino en la vasta distancia, donde su perfil define un horizonte inmutable. Durante décadas, han sido el único testigo permanente mientras la ciudad crecía a sus pies, una mancha de luz y concreto expandiéndose en la oscuridad. El horizonte que dibujan es el mismo que contemplaron generaciones pasadas, un ancla geológica en un mundo en constante cambio. Históricamente, formaciones similares en toda la región cumplieron una función brutal y precisa. Los pueblos indígenas las utilizaron como despeñaderos para búfalos, una estrategia de caza que no dependía de barreras físicas, sino de un profundo conocimiento de la elevación, del comportamiento de la manada y del pánico colectivo. Era una coreografía mortal entre el hombre, la bestia y la topografía. En la actual Billings, esa historia ancestral no se conmemora en un único monumento. Se ha disuelto en el paisaje, absorbida por la presencia imponente de la roca misma. Al alejarse hacia el este de la ciudad, el desarrollo humano se desvanece. El terreno se abre, ondulándose en praderas que parecen no tener fin. Este cambio gradual en el paisaje nos conduce hacia un lugar donde la tierra misma es un archivo de una historia diferente, una grabada con sangre y pólvora. El campo de batalla de Little Big Horn. Aquí, en el año 1876, la aparente apertura de estas colinas se convirtió en una trampa mortal. La falta de un único frente definido selló el destino de una derrota militar que se desarrolló a lo largo de posiciones dispersas, en un caos de avances y retiradas desesperadas. El desenlace está documentado a través de pequeños marcadores de piedra blanca que salpican el terreno, ecos silenciosos de la violencia que tuvo lugar donde ahora solo crece la hierba. Pero el suelo, el verdadero protagonista de la batalla, permanece casi inalterado. Es un escenario que se niega a olvidar, donde la topografía dictó la estrategia y, en última instancia, la tragedia. Más allá el terreno se fractura. La tierra se abre en una cicatriz profunda, el cañón Big Horn. Aquí la geología habla un lenguaje de poder absoluto. Profundas murallas talladas en la meseta forman un corredor abismal donde la elevación se desploma abruptamente en una corta distancia. El mundo de arriba permanece abierto, escasamente vegetado y barrido por el viento. Pero abajo, en las entrañas del cañón, el movimiento queda confinado a senderos estrechos, esculpidos por la erosión y la gravedad a lo largo de eones. El acceso es una ilusión. La mayor parte de esta área funciona sin la intervención de caminos permanentes o estructuras, dejando vastas secciones en un estado de aislamiento prístino. Es este terreno el que define el cañón Big Horn, y es aquí, en las alturas y en los bordes del abismo, donde habitan los mustangs salvajes. Estos caballos descienden de animales liberados o perdidos durante los siglos XIX y XX. No son nativos de este continente, pero se han convertido en un símbolo de su espíritu indómito. Con el paso de las generaciones, se han fundido con las condiciones del cañón, formando pequeñas manadas que se desplazan en un ciclo perpetuo dictado por la disponibilidad de agua y el forraje estacional. Sus raíces no están fijas en un solo lugar, pero su uso repetido del territorio crea senderos apenas perceptibles, líneas fantasmales trazadas sobre la tierra abierta. Viajan en grupos coordinados, manteniendo la distancia mientras se mueven a gran velocidad. Una fluidez que desmiente la aspereza del terreno. Cuando se les perturba, su respuesta es instantánea, una explosión de energía que los lleva a cruzar el suelo irregular sin la menor vacilación. Sus huellas aparecen brevemente en el polvo, solo para ser borradas por el viento. Los animales no permanecen mucho tiempo en un mismo sitio. Los avistamientos directos son un regalo del azar, un vistazo fugaz a un mundo que opera bajo sus propias reglas. No existe infraestructura construida en torno a su presencia. La gestión humana se centra en monitorear el tamaño de la población, no en su confinamiento.
Su persistencia no se debe a la protección activa, sino a la indiferencia de la propia tierra. Los caballos perduran porque el terreno limita el acceso y desalienta el uso humano continuo. El cañón es su fortaleza. Al final, lo que permanece visible es un paisaje en funcionamiento, un sistema donde cada movimiento, ya sea el de una ciudad en expansión, el de un ejército condenado o el de una manada de caballos salvajes, es dictado en última instancia por la topografía. La tierra no solo alberga la historia, es la historia misma, un relato escrito en la roca, el viento y las sendas efímeras de quienes simplemente buscan sobrevivir. Los Mustangs se mueven por este espacio sin mojones ni fronteras, utilizando el cañón tal como existe en lugar de alterarlo. Incluso donde termina el camino del hombre, la inmensidad de Montana permanece, vasta e inmutable. El hielo retrocede, los ríos mantienen su curso milenario y las praderas soportan el peso de las estaciones sin apenas dejar rastro. Los pueblos permanecen donde el trabajo alguna vez los exigió, esqueletos de una promesa olvidada. Algunos lugares simplemente se detienen, sin ser reconstruidos jamás. La fauna se rige por un calendario que no coincide con el nuestro. Nada aquí pide ser comprendido. Solo muestra lo que puede sostener y lo que inevitablemente reclama. Esta tierra no cambia para llamar la atención. Cambia por sus propias razones y simplemente continúa.